Movimiento de México, de 1970 a 2010. Realidades sociales. Comencemos. La política de población, el control de la natalidad. La población de México tuvo un gran crecimiento. Esto provocó el aumento en la demanda de servicios públicos, educación, vivienda y empleo. El aumento de población indicaba que la salud había mejorado, gracias a las vacunas. La población se veía afectada por la migración. La falta de trabajos bien pagados es una de las principales causas de la migración de mexicanos al extranjero. La principal fuente de ingresos después del petróleo son las remesas formadas por el dinero que los trabajadores envían a sus familiares. Expansión urbana y marginación. A finales del siglo XX, las urbes que tenían más de 1 millón de habitantes eran Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, Torreón, Toluca, Tijuana y Ciudad de Juárez. Este crecimiento urbano causó varios problemas. En primer lugar, los gobiernos gastaban mucho en proporcionar servicios públicos. Asimismo, los barrios antiguos y las viejas calles fueron destruidos para construir grandes avenidas, viaductos y periféricos para que circularan millones de automóviles y camiones. Los mercados tradicionales fueron sustituidos por supermercados y grandes centros comerciales. Se construyeron líneas de metro y ferrocarriles urbanos. Reformas a la propiedad ejidal. La Constitución de 1917 estableció que el Estado dirigiera la economía y consagró el derecho a la propiedad ejidal y comunitaria de la tierra. Sin embargo, los gobiernos aprovecharon el reparto agrario para controlar a campesinos. En 1991, Carlos Salinas presentó una iniciativa que fue aprobada. Esto provocó cambios en el campo, la cual muchas empresas se aprovecharon, aunque la mayoría de los ejidos pertenece a campesinos y no se moderaron. No se cumplió lo prometido. Masificación de la educación y servicios de salud. Desde mediados del siglo XX, el gobierno realizó un gran esfuerzo para dar instrucciones a niños. La educación básica era el rubro donde el Estado gastaba más dinero. El analfabetismo se redujo y para el principio del siglo XXI la mayoría de los mexicanos sabía leer y escribir. Sin embargo, al entrar la gran cantidad de alumnos, en ocasiones se descuida la calidad de la enseñanza, por lo que muchos niños jóvenes solo tienen conocimientos mínimos para leer y escribir y realizar operaciones aritméticas, lo cual les restaba posibilidades de continuar educándose o conseguir un buen trabajo. Ahora bien, el número de escuelas preparatorias y universidades se ha multiplicado después de 1970. La UNAM aumentó hasta cerca de 300,000 en total de estudiantes a los que brinda instrucción. Además, se crearon nuevas universidades públicas y privadas o se expandieron a las que ya existían. Pero aún así, el número de escuelas de nivel medio superior y superior en el país sigue siendo insuficiente. Otro logro importante de la segunda mitad del siglo XX fue la creación de instituciones como el ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y el IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social, que se encarga de proporcionar estaciones y servicios médicos a los trabajadores a cambio de un descuento mensual en sus salarios. El gobierno llevó a la atención médica a muchas comunidades. También estableció un sistema de hospitales generales y centros médicos nacionales y regionales. Los médicos del IMSS y el ISSSTE, pioneros de la aplicación de técnicas quirúrgicas y tratamientos médicos novedosos. El sistema de seguridad social no está libre de defectos, pues a menudo se dan casos de mala atención, trámites interminables y burocracismo. Muchos mexicanos siguen sin tener acceso a la atención médica gratuita, pero aún así es muy notable la cantidad de personas beneficiadas. Movimientos de participación ciudadana y de derechos humanos. La represión de movimientos estudiantiles de 1968 motivó a que muchos mexicanos trataran de cambiar el sistema político autoritario que padecía el país. También surgieron organizaciones, como el Movimiento Urbano Popular en las ciudades de México, que exigían viviendas o que el gobierno reconociera legalmente la ocupación de terrenos para vivir en ellos. Otro tipo de movimiento que cobró importancia desde finales de la década de 1970 fue encabezado por grupos que defendían los derechos humanos, entre lo que destacó el Comité Eureka, la libertad de los procesos políticos. Esta organización luchaba contra el autoritarismo de los gobiernos priistas, los cuales se distinguían por no permitir que los ciudadanos defendieran sus derechos civiles, humanos, políticos y ciudadanos. Respuestas al sismo de 1985.
En septiembre de 1985, un fuerte terremoto sacudió la Ciudad de México, provocando la mayor tragedia en muchas décadas. Ante la lenta respuesta del gobierno, la población se organizó para rescatar a la gente atrapada entre los escombros, atender heridos y apoyar a los damnificados. El pueblo se dio cuenta de que podía hacer grandes cosas sin necesidad del gobierno. Con la tragedia surgió la Asamblea de Barrios. Los fundadores apoyaron la candidatura de Cuauhtémoc en 1988. La desigualdad económica y social. Otro problema que los mexicanos no han podido resolver es la desigualdad. En el país hay algunas de las personas más ricas del mundo y muchos millones que viven en la miseria. La diferencia económica entre ricos y pobres resulta enorme. Es muy significativo el hecho de que en 2010 el hombre más rico del mundo no sea un habitante de algún país desarrollado, sino el mexicano Carlos Slim. Entre 1940 y 1970, el desarrollo económico de México, si bien no alcanzó a toda la población, mejoró el nivel de vida de gran parte de esta. Pero las grandes crisis económicas de 1976, 1982 y 1994 favorecieron el aumento de la pobreza. La economía nacional no puede avanzar si no hay suficientes personas educadas y capacitadas para que trabajen en las empresas y el gobierno, inicien sus propios negocios o estudien en las universidades tecnológicas. Sin embargo, los resultados alcanzados por estos programas han sido limitados a la desigualdad económica y social prevalece y grandes segmentos de la población continúan marginados, enfrentando fuertes creencias en calidad de vida, alimentación, salud y vivienda.